Bienvenidos todos. ¿Cómo les fue con el huracán? Sin novedad, mucha lluvia, ¿no? ¿Sí? Fíjense que les digo algo, pequé en mi corazón porque pensé que iban a venir como 3 nada más. El pastor, mi esposa y yo. Y Gina también, 4. No, de verdad, porque culturalmente otros años lo hemos visto, ¿verdad? Algunos saben de lo que estamos hablando y pues gracias a Dios que pudimos venir todos y que no tuvieron algún percance que se los impidiera ni nada, ¿verdad? Así que pues qué bueno. Vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Hebreos o a los Hebreos, capítulo 1. Me estoy resistiendo para no sacar los lentes. Precisamente por eso. Ya estamos ahí en Hebreos capítulo 1. ¿Sí? A ver, si no tiene Biblia, ahí hay 3 Biblias disponibles. Y si no puede pues leer, está bien, se entiende, pero los que puedan leer y puedan tener su Biblia electrónica o escrita, a eso venimos. Vamos a abrir nuestra Biblia. Hebreos capítulo 1. ¿Ahí estamos? Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, ¿con qué dice? Con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hasta ahí vamos a leer. ¿Qué le parece si oramos? Señor, te damos muchas gracias, Dios, esta mañana. Gracias porque nos permitiste pues pasar este evento. A otros todavía lo están viviendo, Señor, este huracán. Gracias por las lluvias. Gracias, Señor, porque les has provisto a las personas del campo, a algunas un beneficio, Señor. Gracias. Gracias hoy porque nos podemos reunir, porque podemos responder a ti, Señor, y entender la importancia de reunirnos, de venir a escuchar lo que está escrito, lo que es tu palabra, Señor. Yo te ruego que me ayudes este día y que nos ayudes a cada uno de los que estamos aquí, por favor. Alumbra nuestro entendimiento, a pesar de mí mismo, Señor, de mi incapacidad, de mi falta, Señor, de entendimiento y tantas cosas más, Señor. Yo te ruego que me ayudes para exponer tu palabra a tu iglesia, a tus hijos, y que nos edifiques a cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hoy continuando con la serie La familia según Dios, es este tema. Bueno, yo creo que son fundamentos. Hemos ido tratando de poner fundamentos a la luz de la palabra. Y hoy vamos a ver un tema sumamente, yo creo que el más importante de todos, y no exagero con lo que digo, y del cual hay muchísimo de lo cual hablar, pero pues con la ayuda de Dios, lo que Él tenga para nosotros hoy, trataré de exponerlo. El tema lo titulé Dios habla hoy. Dios sigue hablando, Dios habla hoy. Ese es el tema. ¿Será importante que escuchemos lo que este libro que usted tiene ahí? Esta es la palabra de Dios. No contiene, es la palabra de Dios y es verdad. ¿Sí? Dice un salmo, Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, voy a leerle a manera de introducción una reseña del pastor ya con el Señor R.C. Sproul. Dice:
Vivimos en una época de acceso a la palabra de Dios sin precedentes. A pesar de que es imposible calcular el número exacto, escuche, los lingüistas estiman que hay alrededor de 6.900 idiomas en el mundo. En 2.800 de ellos existen Biblias completas o parciales. Actualmente se está trabajando en la traducción de las Escrituras alrededor de 1.500 idiomas más. Incluso cuando estas cifras son alentadoras, hay muchos más pueblos que no tienen la palabra de Dios en su lengua. Dice, la iglesia no debería descansar hasta que la palabra de Dios esté disponible para todas las naciones. En la historia de la iglesia, la historia de la Biblia en la iglesia es larga y tortuosa, la historia de la Biblia, y ha dado como resultado un tesoro de riquezas para los cristianos contemporáneos, gracias a los sacrificios de personas como John Wycliffe, William Tyndale, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, además de la energía y el trabajo silencioso de innumerables estudiosos que no conocemos y ni conoceremos. Tenemos acceso a la palabra de Dios. Ahora es nuestra obligación y privilegio leerla y obedecerla. Y pues Dios encuentre, ¿no?, en nosotros en este momento un corazón, un oído, un entendimiento completamente dispuesto a medida que su palabra nos habla, nos consuela, nos exhorta, nos anime, nos redarguya o lo que Él quiera hacer en nosotros. ¿Sí? Entonces, bueno, antes de iniciar, quiero leerle algo que también escribí por aquí. Ahorita leíamos sobre esta reseña, ¿no?, la importancia de la palabra de Dios a lo largo de la historia. Yo me eché un clavado desde los primeros, la primera traducción de la Biblia hasta hoy, y la verdad es que ha sido un trabajo arduo y se han sacrificado muchos han muerto como mártires a causa de que usted tenga la Biblia ahí en sus manos. Sí, yo sé que para nosotros suena algo raro, ¿no? Bueno, pues aquí lo tengo y puedo ir a comprar la versión que quiera. Y más adelante vamos a hablar de la importancia también de tener la palabra, ¿no? Y de lo que hacemos con ella. Pero yo leía la vida de varios como los que mencioné ahorita. Ellos son del siglo IV hacia acá, del siglo del 1400 para acá, 1300, 1400. Y ellos se pararon frente a dificultades, pues frente al Imperio Romano, que estaba bajo el dominio de la Iglesia Católica, y era prácticamente lo mismo. Y el punto es que ellos se pararon y mantuvieron su fe y expusieron la palabra de Dios a costa de su vida. Uno que no murió como mártir, pero fue perseguido muchos años y fue excomulgado y muchas cosas más, pero fue Martín Lutero. Yo sé que algunos ya se saben de memoria la historia, pero él dijo esto cuando estuvo ante la corte, ante el rey Carlos V o el emperador Carlos V del Imperio Romano, y él dijo esto, una vez que dio todo su discurso y defendió los libros que había escrito y el por qué estaba defendiendo lo que la palabra de Dios decía y acusando y señalando cosas que se estaban haciendo muy, muy mal, muy torcidas, él dijo esto, esto me fascinó: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Y esto es clave. Dentro de todas las 50,000 páginas que leí, esto es lo que se me quedó. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Si nuestra conciencia la tiene cautiva otra cosa, lo que sea, pues el resultado de nuestra vida va a ser evidente, ¿verdad? Y de nuestros accionares, de nuestro actuar. Hebreos 1:1 leíamos, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Por qué es importante, escuche bien, familia, por qué es importante saber lo que Dios habla? Yo sé que es algo, a veces puede sonar algo pues muy trivial,
o muy lejano el hecho de Dios me habló. Y lo asociamos a, no, es que yo estaba a las 3:30. ¿Qué hora le gusta de la madrugada? Las 3, ¿cuál es la hora más tenebrosa? Es que luego así somos, ¿verdad? Espiritualizamos eso y a las 3:30 de la madrugada acababa de pasar la Llorona y el Señor me habló. Y cosas así. Y estaba yo y fui llevado. Está bien si le sucede, pero el Señor le va a hablar principalmente por este libro. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Y hemos perdido de vista el valor, lo que costó que hoy tengamos la Biblia en nuestro idioma, y en otros más, ¿no? Pero lo que costó y cómo muchos están trabajando y por qué es importante que la iglesia, parece una paradoja o algo ilógico, ¿no? O irónico, la iglesia, nosotros tengamos que volver a despertar y mirar y ponerle el valor y la atención que tiene la palabra de Dios. ¿Será necesario o no? ¿Sí o no? No están muy convencidos, ¿no? Porque es importante saber lo que Dios habla, porque precisamente hay un montón de voces hablándonos en la mente. ¿Dónde más? En la conciencia. Al menos vamos a escuchar la voz de la conciencia. Depende qué tan dirigida, qué tan informada esté la conciencia, o de qué, es como te amonestará o no lo hará tu conciencia, ¿eh? El mundo, puede ser la voz del mundo la que nos está hablando también, seguramente. El diablo también. Los amigos, los hijos, nuestra carne. ¿Cuántas voces más podemos escuchar? Y escuchamos todos los días. Consejos, argumentos, ideas, gustos, preferencias, ideologías. ¿Cuántas voces hay? Enumérelas. No, es que leí tal libro de filosofía, leí tal esto, leí otro, escuché mi abuelito, mi abuelita, y entre ellos dos no se ponían de acuerdo. Tantas voces. ¿Está de acuerdo conmigo, hermanos? Que hay muchas voces que nos hablan todos los días. Ahora, ¿cuál es la voz que debemos oír? ¿Y por qué? Porque no nada más tenemos que decir, bueno, esta es la palabra de Dios y tenemos que escucharla y obedecerla. Porque sí, porque así dice. Bueno, dentro de tantas religiones y tantos cultos que se rinden en el mundo, solamente la palabra de Dios proclama ser la palabra de Dios. ¿Sabía usted eso? ¿Por qué otras combinan textos y dicen, bueno, esto no, pero esto sí puede ser? Esto es divino, pero no es la palabra de Dios. Y en las principales del mundo, que son cristianismo, el catolicismo y el islam, que dentro del cristianismo entran otras, ¿verdad? Pero solamente la palabra de Dios proclama ser la palabra de Dios y ser verdad. En fin, el asunto es, ¿por qué es importante saber lo que Dios habla? Bueno, le voy a leer, obviamente por causa de tiempo, solamente voy a dar las citas para si alguien lo quiere anotar, y le recomiendo que lo lea en su casa. La Escritura dice ser inspirada por Dios, es decir, soplada por Dios. Salió de la boca de Dios. Usted no puede hablar hacia adentro, ¿sabía? ¿Verdad que no? A ver, ¿cuántos puede? No se puede, tiene que salir. Tenemos que soplar, tenemos que exhalar para que se escuche el sonido. Ya les di una clase de... La Escritura es veraz, es inerrante, dice el Salmo 119, 160, lo que leíamos, Juan 17, 17, 2 Timoteo 2, 15, es autoritativa. 2 Timoteo 3, 15, también lo checaremos más adelante. 2 de Pedro 1, 19, es suficiente. Lucas 16, 29, 2 de Pedro 1, 3, es clara. Nehemías 8, del 1 al 12, Hechos 17, y es la manera fundamental, solamente por citar algunas, es la manera fundamental con la que Dios actúa para cumplir su misión
la misión de Él de gloriarse a sí mismo por medio de la fe en Cristo. Isaías 55, Romanos 1, Romanos 10, verso 17. Y no, creo que ahorita vamos a ir viendo poco a poco porque hay demasiada información acerca de lo que es la palabra de Dios, lo útil, lo necesaria, lo que produce en nosotros. Solamente la palabra que salió de la boca de Dios, ¿sí? Por eso es inspirada. Y bueno, la Escritura, Dios ha hablado muchas veces, como leímos en Romanos, y de muchas maneras. En todo el Antiguo Testamento lo tenemos ahí y que pues da fe de eso, de que Él ha hablado, y también en el Nuevo. Él dice ser desde cuando Dios habló, y lo vemos en Génesis 1.1. ¿Qué dice Génesis 1.1? ¿Cuántos han leído Génesis 1.1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así es. Y dijo Dios. ¿Cuándo fue eso? En el principio. Entonces, si él dijo, Él es el creador, Él es el dueño, Él es el autoexistente, el todopoderoso, el eterno, sin principio ni fin, el único, dice el Antiguo Testamento, el Dios santo, el insondable, el soberano del universo. Yo sé que a veces es fácil recordarlo, pero como decía Víctor hace rato, entender lo que estamos diciendo y lo que alcanzamos a ver en esta palabra, en esta Biblia, eso es otro asunto. El bajarlo a nuestra mente y que el Espíritu Santo nos dé entendimiento, nos dé sabiduría de qué es lo que dice. Porque si no, no tiene sentido, mis hermanos, no cobra ningún sentido. Si usted y yo no tengo el Espíritu Santo, no tengo la vida de Dios, no tendrá ningún sentido hasta este momento. Será una buena información, pero bueno, Dios se ha revelado en su palabra desde el principio como el creador con su palabra. Eso es impresionante, con su palabra. Se empieza a dar cuenta de la importancia de la palabra de Dios que salió de Él. Ahora, ¿cómo podremos describir esto? Bueno, tendremos que ir de poco a poco viendo. Bueno, a causa de esto que acabo de mencionar, es que Dios tiene todo el derecho de hablarle a su creación. Dios tiene el derecho de hablarle y decirle a usted cómo deben de ser las cosas. ¿Sabía eso? ¿Sí o no? Dios tiene el derecho, porque Él es el creador. Acabamos de decir, Él es el dueño, Él es el soberano. Usted puede hacer con su celular lo que usted quiera, ¿verdad que sí? Si es el dueño. Puede hacer lo que usted quiere con su carro, con su cepillo de dientes, ¿verdad que sí? Pero con el del pastor, ¿no? ¿Verdad? Menos con el mío. Entendamos algo, ustedes, por decirlo de alguna manera, usted es soberano de sus pertenencias. Pero usted y yo no somos soberanos de nuestra vida. ¿Cómo la ve? No somos soberanos de nuestra eternidad. Dios sí. Él tiene, diga conmigo, todo el derecho. Él tiene todo el derecho a hablarnos y lo ha hecho desde el principio. Dice el Salmo 119. Bueno, no lo voy a leer, lo iba a leer todo, pero el Salmo 119 quiero recomendárselo ahorita. Yo sé que ya se lo sabe de memoria, ahorita se lo voy a preguntar. Es una obra maestra en cuanto a lo que enseña sobre lo que es la palabra de Dios. Bien haremos en leerlo y meditarlo y anotar. Salmo 119. Él ha revelado lo que es su palabra. Y hay muchas citas, hermanos. Ahora, ¿cuándo lo reveló? Decíamos hace ratito. ¿Cuándo? Desde el principio. ¿Cuándo habló Dios al hombre? Desde el principio. Y dijo Dios. ¿Se acuerdan? Y existió. Dice la Escritura en Salmo 33:9. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Porque Él es Dios, Él manda. Él es el soberano. ¿Entendemos eso, hermanos?
Él es el soberano, Él es el dueño, Él manda. Y además lo que Él manda, lo que Él dice, se hace. Qué Dios tan impresionante tenemos. Qué seguridad. ¿No puede usted descansar en ese Dios en el que sustenta todas las cosas y todo lo que dice es verdad y es bueno y es recto? Y ahorita vamos a hablar más de eso. Pero Pablo entonces, hablando de las razones del por qué Dios habla, porque miren, vamos a tratar de hacerlo práctico. ¿Por qué me resisto tanto a obedecer a Dios? Porque no confío en su palabra como debería de hacerlo. A veces no obedecemos a Dios porque ni siquiera sabemos qué dice. ¿Sí o no, hermanos? De repente ahí andan haciendo cultos en el fuego allá en una playa, pensando que están adorando a Dios, pero no sabías que la Biblia dice que no, ¿no? Es un ejemplo. No, si le atiné, pues arrepiéntase de eso, ¿no? El punto es, y es muy importante, hermanos, si usted y yo no sabemos lo que Dios dice acerca de mí, acerca de Él mismo, ¿cómo lo voy a obedecer? El pastor nos enseñaba hace unas semanas, ¿qué hacemos normalmente con los manuales que tenemos? Cuando nos dan el manual del, lo que sea, un aparato nuevo, normalmente lo botamos, normalmente, hasta que nos empieza a dar problemas y problemas y problemas. Y dice, ¿dónde dejé el manual? Porque no sé cómo funciona esta garra, ¿no? Sí, la garra, pero no leímos el manual. ¿Me doy a entender, familia? Tenemos que ser en verdad objetivos y saber, es que ando haciendo de mi vida un soberano desorden, un cochinero, con mi vida, con mi esposa, con mis hijos, en la iglesia, en donde sea. Porque no sé lo que la palabra de Dios dice. No sé lo que la palabra de Dios dice porque no he entendido que es la palabra que salió de la boca de Dios y que está viva. ¿Sí? Entonces, vean cómo Pablo da una defensa. Voy a leer, téngame paciencia, una razón y por favor vaya rescatando ahí las ideas. No lo quise quitar, es un texto un poquito largo, pero por favor ponga mucha atención porque va a venir en el examen. Efesios 1 dice, vean las razones, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Ahí está, primero, ojo, no se distraiga. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Más propósito. Según que el puro afecto de su voluntad. Ahí está el Dios soberano. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de ¿quién? De su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ponga atención. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Se da cuenta de la riqueza de la palabra? De todo lo que somos, tenemos y lo que estaba en la mente de Dios, lo que está en la mente de Dios para ti, para mí. ¿No lo alcanzas a ver, hermanos? Mira, te la voy a poner así. Imagínate que pase aquí al frente y tu papá o tu mamá ya murió y me dejó a mí que le abriera una carta y te dijera todas las riquezas que te dejó aquí. Te aseguro que no iba a estar ahorita así como estás.
Vean lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también ustedes, habiendo creído, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído ¿qué? ¿Qué dice? La palabra de verdad, pues por ahí se recibe el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es necesario creer el evangelio para nacer de nuevo, mis hermanos. ¿Cómo la ve? Y tener todas estas riquezas de las que menciona en Cristo. Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de esa herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, hasta cuando vamos a hablar terrenalmente, para cuando te den el terreno, pues. Pero allá estamos hablando de riquezas eternas. Ya casi termino. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones. Otro propósito más, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Él. ¿Qué nos revelará? ¿Dónde nos revelará? ¿Dónde está hablando Dios hoy? En su palabra. Empezamos a ver la importancia. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, otra vez, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ya con eso tenemos como para meditar bastante. ¿Qué tenemos? ¿Para qué fuimos llamados? ¿Qué somos en Cristo? ¿Qué se nos ha dado? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿En quién? El que lo llena todo. El que todo lo llena en todo. ¿Eso es una verdad en mi vida? ¿Dios me es suficiente? ¿La vida de Dios te es suficiente? No respondamos. ¿Me es suficiente Cristo o estoy con una insatisfacción? Mira, relacionado a lo que se nos enseñaba las semanas pasadas. Estoy insatisfecho. El mono que tengo a un lado de marido nomás, no. La changa que tengo de... está bien bonita aquella que está allá en la esquina. No, es que no, yo no quería este tipo de hijos. No, es que el trabajo. Es que la iglesia que me tocó, mira nomás. Pastor, mira. Mira los servidores que están ahí, maestros. Lo sugieres. ¿Me doy a entender? ¿Estoy insatisfecho o me es suficiente Cristo porque ha llenado todo en mí? Bueno, no va a suceder si yo no me entero por la palabra lo que Él dice, lo que Él habla. Escucha, Dios habla hoy. Su palabra es eterna, no pasa. Y ahorita vamos a llegar allá, todavía no cortamos el filete mayor, las puras orillitas ahorita. Pero el hecho de ver que está viva y opera en nosotros. Pregunto de nuevo, ¿alcanzamos a ver quién lo hizo? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿En quién?
Sí, está muy bien todas las riquezas y la herencia, ¿verdad? Y la madurez a la que el Señor nos quiere llevar, a parecernos a Él, y todo está bien. Pero hay una condicionante. Colosenses 1:23 dice, escuche bien, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Entonces, ¿qué me dice la palabra? Debo permanecer fundado y firme, arraigado, adherido, unido. ¿En qué? En la palabra de Dios. Está bien las experiencias, las emociones, pero todas esas se tienen que sujetar a la palabra de Dios. ¿Sabía eso, hermanos? No, es que yo allá en el 55, no hombre, tenía unos avivamientos tremendos. No, allá cuando el Señor hizo esto en mí, cuando yo estaba joven, etcétera. Bueno, está bien, si te quedan ahí como un memorial, como un recuerdo, un motivante, está bien. Pero Dios habla hoy todavía y lo hará siempre. Y la Escritura me dice que la condicionante es permanecer, como dice Juan 15. Jesús dijo, si permanecen en mí, es decir, unidos a Él. Si estamos aquí, familia, permanecer en su palabra, eso es amarlo. No es, no, sí, yo creo, bro, sí, sí. Y la Biblia tiene como 3 pulgadas de polvo en la semana ahí. No la abro. No me alimento, no me voy a adelantar. Debo permanecer fundado y firme en la palabra de Dios. Arraigado, adherido, unido. Pero además hay un orden de Dios para los creyentes. Y esto está, vamos rápido a 1 Pedro 2, esto está genial. 1 Pedro 2:1, ya llegué, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Yo creo que más claro, ¿verdad que no se puede? ¿Sí o no? Pero miren, bueno, aquí está el imperativo, de hecho está escrito, desead está escrito en imperativo, es decir, es una orden de Dios. Dios manda que deseemos la palabra de Dios. Pero ¿cómo puedo desear la palabra de Dios? Bueno, desechando la malicia, desechando el engaño, desechando la hipocresía, desechando para que pueda desear la leche espiritual, desear la palabra de Dios. Para crecer. Si yo no desecho estas cosas, si yo no deseo la palabra de Dios, no voy a crecer. Me voy a quedar espiritualmente pitufo, pues. Chaparrito, chiquito, espiritualmente. Va a venir un Hillary chiquito y nos va a hacer pedazos. O sea, vientos, lluvias. Cualquier cosita, ¿verdad? Nos va a mover nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Y Dios no desea eso. Él puso esto como una advertencia. Se me movió aquí. Como una advertencia y como algo a lo que tenemos que prestar atención. Desead. ¿Cómo un niño desea? ¿Dónde quedé? Ok. Como un niño, como un bebé desea la leche espiritual, hermanos. Los que han sido mamás, ¿saben? Así es. Con desespero es una necesidad en ellos, vital. ¿Y cómo lo podemos relacionar a nuestra vida? Escuche bien, familia. Está ligado a nuestra dependencia de Dios.
nuestra dependencia de Dios. Sé que esto a veces no lo entendemos, nos cuesta trabajo. ¿Cómo voy a depender de Dios si yo salgo a trabajar todos los días? Me dicen businessman y todo ese rollo. Si yo me sustento a mí mismo, si yo soy bien inteligente y no, hombre, a mí no me, ¿cómo dice el dicho? No me den, pónganme donde hay y cosas así, ¿no? De esas herejías del infierno. Entonces, miren, ¿cómo puedo yo entender que necesito depender de la palabra de Dios? ¿Cómo? No hay atajos, hermanos. Familia, no hay atajos. Necesitas comer la palabra de Dios. Necesito comer la palabra de Dios todos los días. Si no, esto va a ser muy pesado, Esto va a ser muy enfadoso. Seguir a Jesús así no se puede. Debo desayunar, comer y cenar su palabra, lo que sale de la boca de Dios. Y esto me recuerda cómo el pueblo, allá si nos damos un salto ahorita a Deuteronomio, cómo fue probado el pueblo 40 años y les dio maná. Y Jesús, cuando fue probado en el desierto 40 días, ¿se acuerdan? Y 40 noches, ¿se acuerdan? Cuando fue probado, el Señor Jesús citó eso, Deuteronomio 8:3, y dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Miren, hermanos, esto es bien clave. Usted no piensa en un virote, piensa en el sustento de vida. ¿Cuál es tu sustento de vida? ¿Cuál es mi sustento de vida? ¿Mi trabajo? ¿Mi esposo? ¿Mis hijos? ¿Las pulsaciones cardíacas que tengo cada... ¿Qué sustenta tu vida o lo que sale de la boca de Dios? Jesús lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y si usted lee el contexto de Deuteronomio, dice la Escritura que fue para probarlos, a ver si serían fieles a su palabra, porque ellos iban a entrar a una tierra. Ahorita vamos a ver eso. Dios sustentó a ese pueblo que tenemos como ejemplo, el pueblo de Israel, con un alimento desconocido que Él hizo caer del cielo. Y el propósito era que Israel aprendiera a vivir de lo que viene de la boca de Dios, de lo que Él prometió, Deuteronomio 8. Entonces, por lo tanto, las palabras de Jesús, que Jesús responde a Satanás, nos enseñan que nuestra confianza no debe estar en la provisión, en lo que generamos, en el alimento, en el pan, en lo que tenemos, ni en el pan milagroso en este caso, sino en Dios y en su palabra. Cada palabra que sale de la boca de Dios, vertida en este libro, lo va a revelar a Él mismo, cómo es Él, cómo es el carácter de Dios, cómo quiere que usted y yo seamos. Por ahí leía una ocasión un comentario donde dice, cuando tú lees la Biblia, la Biblia te lee a ti. ¿Estás permitiendo que la Biblia te lea a ti? Es decir, la palabra de Dios te diga quién eres y cómo estamos. ¿Estamos permitiendo eso o no sabemos ni de qué estamos hablando? Yo en la mañana me levanto y las notificaciones en la Biblia, no, las notificaciones del Facebook. Qué lamentable si esa es nuestra condición. Ahora, Dios desea que salgamos de ahí. Si lo primero que consultas, la voz que consultas es Instagram, Facebook, ya voy a decir marcas, ni modo. Facebook, tu correo, a ver cuántos likes le dieron, pero no le dieron like el pastor y el hermano, no, tamán. Te voy a decir algo, tenemos que ser bien objetivos en apartar tiempo a solas con Dios y su palabra. No hay atajos, familia. Yo no sé, ¿se da cuenta realmente si esto es necesario? Esto es indispensable para los que creen en Él, para los que son de Él. Porque si no, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo voy a saber lo que Dios dice acerca de mí? ¿Cómo voy a permitir, como decía este hombre, que Dios me lea? Yo leo la palabra de Dios no para informarme, ella me va a hablar.
y me va a decir cómo debo de vivir y qué soy en Él y qué tengo que hacer en Él y todo lo que Él tiene para mí. No estoy hablando de cosas materiales solamente. Dice, esto que acabamos de decir, yo creo que, y leer, ¿no? Hablando de Efesios y de Hebreos, es una razón suficiente para empezar a considerar la importancia de lo que Dios habla. No de manera general, que Dios te habla a ti en lo íntimo. Y va relacionado con lo que el pastor predicaba la semana pasada. ¿Se acuerdan? ¿O no? ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablaba de los extraterrestres? Dice Matthew Layton, dice, escuche bien lo que dice acerca de la Biblia. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. La inspiración de las escrituras implicaba un proceso misterioso. Tantos autores, más de 1400 años, según el cual Dios obró providencialmente por medio de autores humanos sin anularnos en ningún momento. La soberanía divina y la responsabilidad humana encajan perfectamente en la providencia de Dios. El Espíritu de Dios obró por medio del conocimiento, la situación histórica y el lenguaje de los autores bíblicos para asegurar que escribieran las palabras exactas que Él quiso. Y la Escritura dice, 2 Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, es decir, la palabra de Dios, todo lo que tenían, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, y la palabra ahí es cargados con la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. ¿Cómo la ve, hermanos? Estoy poniendo bases nada más de lo que la palabra dice de sí misma, y algunas reseñas. Entonces, habiendo dicho esto, nos hemos preguntado, y de verdad hagamos el ejercicio en nuestra mente, la respuesta a esta pregunta: ¿cuál es el mayor legado que Dios nos ha dejado en esta tierra para que atesoremos por encima de todo? No, pues ya se la saben, ya se las dije, ¿no? ¿Cuál es el legado? ¿Cuál será? Sí, es su palabra, mis hermanos. Hay otros lugares que no la tienen. De hecho, y aquí les voy a echar a andar la ardilla, escuchaba a un pastor donde decía, hablando, es experto en traducciones y eso, y él decía que hay lugares, pues muchos lugares donde no tienen Biblia, ¿sí? Y no está traducida a su idioma, a su lenguaje. Y por ejemplo, hay una zona por Siberia, por allá, donde se hizo una traducción y ellos no conocen los corderos. Y tuvieron que poner la foca en la traducción. Mire, yo sé que esto, pero no es así. Bueno, ellos tradujeron para dar la idea, pero hicieron una anotación, ¿sí? Pero si no, ellos no podrían entender. Ahora, te estoy diciendo algo que no sabemos cuántas implicaciones tiene. Y lo que decía al principio, el legado, lo que le costó el que tú tengas una Biblia ahí. Y ahorita voy a hablar de algo que no nos va a causar mucha risa. Pero bueno. Entonces, ¿qué atesoras por encima de todo? Vamos a hablar objetivamente, hermanos, de lo que tienes en esta vida aquí. Si el Señor te dijera, te voy a quitar todo, te voy a dejar una sola cosa. Ya se la saben, ya se la dije, ¿no? Ah, sí, la Biblia. Pues sí, pero si no les hubiera dicho, le hubieran dicho el celular, los datos, que no me los quite el Señor. No, de verdad. Hay unos que son los más rápidos del oeste en darle like en Facebook, ¿eh? Ya los tenemos en la mira. No es cierto. No, pero sí, o sea, bueno. Ok, entonces, ¿cuál es el mayor legado, mis hermanos, que usted tiene? ¿Será su palabra o realmente no lo es? No, con que no me quite, no sé, lo que sea.
Su bendita palabra aplicada a nosotros por el Espíritu Santo en nosotros es lo que más nos debería de importar, porque es la única que convierte el alma. Es donde podemos escuchar lo que Dios dice acerca de Él mismo y de mí y para mi futuro. No hay nada más importante, hermanos. No hay nada más importante. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y si no, la Biblia dice que no hay nada más importante. Su palabra. Y yo quiero hacer un paréntesis muy breve y decirle y dirigirme a quienes nos visitan por primera vez: si usted no ha creído en el Señor, si usted no es salvo, si usted no tiene la convicción en su corazón que le pertenece a Dios, yo te digo algo: ruégale al Señor que te salve. Ven en arrepentimiento a Cristo hoy, cree su palabra y dile que te adopte como su hijo, para que puedas tener el Espíritu Santo de Dios en ti, porque eso es lo único, como decía al principio, que le dará sentido a la riqueza y suficiencia de toda la palabra. Si no, solamente serán letras y papel y palabras. Ruégale que te salve. Cierro el paréntesis. La Biblia nos da alguna idea sobre cómo y cuándo escuchar su palabra, porque vamos a decir, no, yo aquí traigo, en el pecho traigo la palabra, hermano. Toda me la sé y verás la que quieras. ¿Sí? Yo llegué a escuchar eso años atrás. Hermano, ¿y tu Biblia? No, aquí la traigo en el corazón. Ok, la Biblia nos dirá cuándo y cómo escuchar su palabra. ¿Habrá un tiempo en la Biblia que nos diga que hay una ocasión para hacerlo, para ir a su palabra? Bueno, queremos saber, ¿sí o no? Bueno, vamos a darnos un salto hacia allá, hacia Egipto, a más de 3,000 y pico años, donde el pueblo de Israel está a punto de ser liberado de la esclavitud para ser preparado a entrar a la tierra que Dios le había prometido, 40 años después. Y Dios le advirtió al pueblo y los preparó para cuando entraran a esa tierra. Vamos a ver Deuteronomio 6. Mientras le tomo esto. Deuteronomio 6. Dice: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe, diciendo Moisés. Escuchen, estas eran las últimas semanas de vida de Moisés. Para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios. ¿Qué dice? Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno. Tú y tus hijos y tus nietos, vean, 3 generaciones, todos los días de tu vida. ¿Cuándo? Los domingos. En su Biblia debe decir los domingos ahí. Miércoles. Cuando ando bien deprimido, deprimida. Porque ahí sí funciona la palabra. Cuando ya no hay qué hacer con mi marido y quiero encontrar una palabra para tasajearlo. O viceversa. ¿Cuándo dice? Todos los días de tu vida, ahí está. Para que tus días sean prolongados, escucha pues, oh Israel, el famoso Shema, ¿no? Oye, oh Israel, ahorita lo vamos a ver adelante, o escucha, para atender, para obedecer. Y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. ¿Cuál es la condicionante, mis hermanos? Yo no lo inventé. Escucha, teme al Señor, escuchando su palabra, guardando su palabra, y enséñala a tus hijos y a tus nietos, 3 generaciones, a tu familia, hasta donde puedas. Tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido, para que te vaya, ¿cómo? Bien. Dios lo prometió, ¿eh? Y dice, todos los días de tu vida. ¿Cuántas veces necesito comer? ¿Cuántas? Y ya ni decir diario. 3 veces, bueno, al menos 2.
al menos, ¿no? Con eso alcanzas a vivir. Pero comemos 3, por lo menos. A veces hasta hay unos que hasta más, ¿no? Bueno, el punto es que todos los días comemos, ¿verdad? ¿Por qué pensamos, si la palabra lo estamos leyendo, que yo puedo tener una comunión con Dios cuando yo quiera, cuando me sobre el tiempo, cuando tenga ganas? Ay, Señor, ¿cómo nos hace daño eso, verdad? Cuando tengo ganas. Hoy traigo la depre, hoy no tengo ganas. Hoy me hizo enojar mi esposa, mis hijos, y no tengo ganas. Bueno, rápido un relato. Llega ya se lo saben, ¿no? Pero bueno, llega un hijo y le dice a su papá en la mañana, venía aquí a casa de oración ese niño, y le dice su papá, papá, no tengo ganas de ir a la iglesia hoy. Hijo, está bien, hijo. Entonces no voy. No, vas sin ganas. Les digo algo, hay veces que no tenemos ganas de orar, ¿verdad? Ni de leer, ¿verdad que no? No, la verdad, a veces no tenemos ganas de leer la palabra, ¿sí o no? Aparte de inlectores mentirosos, ¿no? Acabo de inventar esa palabra. Mis hermanos, sin ganas, ¿cómo la ve? ¿Sabe cómo se llama eso? Firmeza, convicción, entendimiento. Le voy a poner un ejemplo que también lo vas a asociar bien rápido. ¿Todos los días vas con ganas al trabajo? Pero sí vas, porque te van a pagar o si no te descuentan el día, ¿verdad? ¿Y por qué ahí no somos tan espirituales? No, de verdad, o sea, ¿por qué ahí, yo no tengo ganas, no voy? Porque no entendemos, no alcanzamos a ver lo que afectamos nuestra vida espiritual al nosotros desechar la palabra y decir, otro día, mañana, sí, el pastor dijo, pero yo no tengo ganas ahorita, mejor que el que me enseñe ahí el hermano el miércoles y el domingo. No, le dijo, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, 6, verso 4 del capítulo 6, el Señor uno es. Amarás, caray, ya se empezó a poner más comprometido el asunto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Pregunta, ¿cómo amo a alguien que no conozco? No me quiero equivocar, 21 años amando a esa mujer que está ahí atrás. Y no, pues sí, y ahora pues la amo más, no la amo igual que cuando la conocí, porque la conozco más. Y de verdad, si usted se da cuenta lo que dice Moisés aquí, que Dios le dice que le diga al pueblo, primero le dice, guarda la palabra, pon atención en eso para que puedas amar a Dios. Para que puedas amar a Dios. No te vas a enamorar de Dios, no vamos a apasionarnos por Cristo, por su palabra, si no lo conocemos, si no sé lo que Él ha hecho por mí, lo que Él hizo por mí, lo que Él me promete, quién soy en Él, cómo me puede librar, cómo me ayuda, cómo. Hay un canto que a mí pues sí me pega bien duro, ¿no? Cuando dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Amén. Y bueno, no quiero llorar. Ya están, lea su Biblia, no me mire a mí. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre, ¿qué dice? Sobre tu corazón. ¿Y qué dice? Las enseñarás. ¿Cómo? Diligentemente a tus hijos. Y hablarás de ellas, aquí está el cuándo, hermanos, atención. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, no el celular. Cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es esto? Es un estilo de vida. Yo no estoy diciendo que nunca toques el celular si tienes que contestarle a alguien, atender. No, pero tú y yo sabemos cuando eso se sale de control y que es un estorbo en la casa
y en nuestra relación con nuestra esposa y con nuestros hijos. ¿Sí o no? Tenemos que atender ya con urgencia y ver lo verdaderamente importante. Sobre tu corazón. Está diciendo sobre todo tu ser. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dice, donde estés, donde andes. Toma ocasión para enseñar, toma ocasión para ilustrar lo que Dios ha hecho. Toma ocasión con tus hijos, con tu esposa. ¿Qué alcanzamos a ver aquí, hermanos? Un lugar y un tiempo determinado. ¿Cuál es ese lugar? En intimidad, en casa principalmente, y de continuo. Ese es el tiempo determinado. Y dice que el alcance al menos 3 generaciones. Qué impresionante, ¿verdad? Es Dios. Dios le dice a Moisés, fíjense, antes de salir de Egipto, aquí está algo bien clave. Dios le dice a Moisés, sacrifiquen el cordero, cómanlo. ¿Qué es eso? Pues eso anunciaba a Cristo, comunión con Dios, el pago de un inocente. Dice, y señalen los postes de su casa con esa sangre. Conságrense y tengan eso en memoria. Lo que Dios les había dicho que hicieran antes de salir, en casa. Dios le está diciendo a Israel por medio de Moisés, escucha. Dios habla hoy, escucha para atender, para que las familias, empezando por la cabeza en casa, escucharan lo que Dios les habló y amaran con todo el corazón, con todo el alma y fuerzas al Dios que los liberó y que los llevó a esa tierra que prometió. Cuando Él está hablando que sea con todo tu corazón, alma y fuerzas, está hablando de la totalidad de tu vida, la totalidad de mi vida interior, de mi vida exterior, de mi mente, de mi voluntad, de mis deseos, de mis emociones, de mis energías físicas y mentales y aún de mis posesiones. ¿Amo a Dios? ¿Escucho a Dios? Debe ser con todo lo que soy, pero repito, ¿cómo amar a un Dios que no conozco? Porque no sé lo que dice este libro. ¿Me doy a entender? Dios desea que lo conozcamos a través de su palabra, hermanos. ¿Cómo la ve? Fíjense lo que dice Ted Tripp. Dice, tus hijos necesitan entender la naturaleza de la realidad. Escucha. Más allá y debajo de este mundo de vistas y sonidos, hay un mundo de realidades espirituales que le da significado al mundo que vemos y tocamos. Ese árbol, es un ejemplo, ese árbol en el patio que da sombra y cobijo a las aves y ardillas y que es un lugar para escalar y hasta puede servir para construir una casita, existe por la voluntad de Dios, del Dios invisible. Es su creación ese árbol. Existe como un himno de alabanza de su creatividad, de su sabiduría, de su talento. Y Él nos los ha dado para disfrutarlo, a manera de enseñárselo a un niño, ¿no? Entonces dice Ted Tripp, de la forma en que conozcamos sobre Él, sobre Dios, le adoremos y gocemos de su presencia, uno podrá ver verdaderamente y entender el árbol sin dejar de ver lo invisible. Este es un ejemplo de cómo le puedes enseñar a un niño un principio y que Dios está detrás de todo. ¿Me doy a entender, familia, o no? Bueno, ¿qué otras utilidades dice que tiene la palabra? Porque es infinitamente vasta. Le voy a leer el que ya se sabe de memoria. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Te digo algo? Él tiene el poder, dice Él mismo, de transformarte. Él tiene el poder de transformar mi corazón para que yo pueda amarlo a Él, darme nueva vida. Y aún los que ya estamos en Él, y dices, es que yo no puedo seguir a Cristo porque hay tantos obstáculos.
la palabra de Dios tiene el poder de convertir tu corazón, tu alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Sabe quién es el sencillo aquí? Salmo 19:7. La palabra de Dios, voy a resumirlo, si alcanzo a hacerlo. Esto lo tomé solamente algunos del Salmo 119. Escuche bien, es refugio. La palabra de Dios consuela. La palabra de Dios vivifica. Es luz, renueva las fuerzas, limpia el camino del joven, limpia el corazón, nos libra de pecar, nos libra del mal, nos endereza, trae paz, trae libertad. Es mejor que el oro y la plata. Su palabra es fiel, su palabra es más dulce que la miel. Su palabra da inteligencia. ¿No necesitaremos su palabra todos los días, familia? ¿De veras? ¿Sí? Bueno, que el Espíritu Santo nos convenza de que esto sea una realidad. Debemos entonces, si decimos que sí y amén a eso, debemos explotar los recursos, también explorarlos. Los recursos que podamos usar para amar la palabra, escuche bien, y crecer en el conocimiento de ella. Entonces, ¿cómo? Invertir en herramientas como Biblias de estudio, como algún diccionario, un libro de estudio, en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto. Yo le voy a decir algo, agárrese, agarrémonos. El valor de nuestro celular da testimonio de lo que estamos dispuestos a invertir. Lo que invertimos en el negocio para vender más, en nuestro auto para andar más cómodos, etcétera. Si traemos un celular mayor de 2,000 pesos y tienes una Biblia y no tienes ni una Biblia, al menos de estudio, pues están invertidos los valores. ¿No se entendió lo que dije? Nos duele comprar una Biblia de estudio, cuesta 1,000 pesos, pero traigo un celular de 5, 10, 15, 20, 30, lo que sea. ¿Cómo la ve? Ahora está bien si trae un celular de 5, 10, 15, 20, 30 y tiene también su biblioteca de 5, 10, 15, 20 y 30. Porque también lo hay. Mis hermanos, lo que quiero decir con esto es, ¿por qué es tan poco valiosa la palabra de Dios para nosotros? Si decimos, ¿no? Si sacamos nuestro celular y decimos, pues la verdad, sinceramente me costó tanto, ¿no? Yo soy el primer pecador aquí. Y me costó tanto. Pero la verdad le he invertido a esto, a la palabra, tengo esto, me he apoyado con este material, esto. Me doy a entender, hermanos, porque amo la palabra, porque quiero crecer en conocimiento de ella, porque quiero conocer al Señor ahí, porque quiero ser transformado. Que el Espíritu Santo use esa palabra para aprender. De perdida ya me compré los lentes pues para leerla, y aquí los traigo, ya es un avance. No, sí los uso. Mis hermanos, ¿dónde está el valor de nuestro corazón? Y ahí les va otro ejemplo. Hablando del tiempo, ¿no? De cómo lo invertimos. Es que yo no le privo a mi hijo de esto porque todos los niños tienen eso. Híjole, aquí ya no me van a ver con mucho gozo. No los voy a voltear a ver. Es que los niños usan eso, juegan esto y juegan aquello. Ya hablé como norteño, ¿no? Tienen estas tecnologías, comen esto, no los prives de eso. Te voy a preguntar algo, ¿te importa lo que piensen los demás si tus hijos no tienen o hacen lo que los demás hacen? No conteste. Otra vez tengo que preguntarme, ¿qué valoro? ¿La palabra de Dios tiene un valor por encima de esas cosas? Porque aquí vemos una utilidad con la familia, con los hijos, dice, andando en el campo, donde andaban, cuando se sentaban a la mesa. Yo espero que alguien de aquí no lo haga, ¿no? Pero me ha tocado cuando hemos ido a comer,
que hay familias que se sientan a la mesa y les ponen un dispositivo a sus hijos para que se entretengan. En algún momento caí en esas garras del infierno yo también, 1 o 2 veces, y hubieran visto lo que... Pero aprendemos, y Dios desea eso, y quitarnos esas cosas que nos estorban. Entonces, tengo que preguntarme qué tanto valor tiene la palabra de Dios. Ya vimos lo que pasó, lo que Dios les dijo a Moisés para el pueblo, la utilidad, el por qué tenían que recordar su palabra, amarlo, meditar en ella, cuidarse a dónde iban a entrar a esa tierra. Para eso se necesita dedicación, se necesita un tiempo, mis hermanos, se necesita constancia. Si tú tienes el hábito, bueno, ya aquí me voy a meter en terrenos más peligrosos. Si tú tienes el hábito de decir, no me alcanza el tiempo, levántate más temprano. Dices, vamos a decir esto, vamos a irnos real a lo que estamos viendo. No tengo tiempo, hermano, para leer la palabra de Dios. Bueno, levántate más temprano. No me puedo levantar temprano porque me acuesto muy, muy tarde. Acuéstate más temprano. Pero saca tiempo. No, es que no se puede de ninguna a la otra. Saca tiempo. Saca tiempo para que comas la palabra de Dios. Cuando llegas aquí y el pastor predica y nos enseña, confirma la palabra. ¿Me doy a entender? Y no lo siento como, uy, yo no me gustó esto, uy, es que... ¿Por qué? Porque no estoy habituado a la comida. Es necesario, mis hermanos, recordar que es lo que Dios les dijo al pueblo de Israel, recordar que ese cordero había sido partido y desangrado por nosotros, para amarlo con todo lo que somos, para escuchar con atención su palabra, para enseñarla en casa, para hablar de ella en casa, principalmente. Porque verdad que sí es bien fácil olvidar lo que Dios habla. Yo lo hablo por mí. Cuando posicionamos, otro peligro es cuando posicionamos las bendiciones de Dios en el lugar que le corresponde a Dios. Es bien fácil servir enseñando la Biblia, cantando, administrando aquí. Cualquier cosa es fácil de hacer sin amar a Dios. Es bien fácil hacer tantas cosas sin amar a Dios. Porque, y el pastor lo ha enseñado muchas veces, porque puedo amar tanto lo que hago, lo que enseño, lo que canto, pero no al autor. Puedo amar tanto sintiéndome útil o creerme indispensable para Dios. Puedo amar tanto mi satisfacción en lo que hago, en mi negocio, en lo que tengo, en lo que he logrado. Está diabólico eso, ¿verdad? Y no a Dios. Entonces tengo que ir a su palabra porque es fácil olvidar. Es que estoy tan ocupado cada día, es que tengo días que no leo la Biblia, días, pero sí leo perfiles, chats y cuantas cosas más, ¿verdad? ¿Y se dan cuenta cómo somos de incongruentes? Bueno, y esto finalmente, mis hermanos, puede llegar a ocupar mi corazón, ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Tengo que hacerme entonces un autoexamen según la palabra de Dios y ser honesto. Y aquí va, ya voy a terminar. Esta pregunta: ¿cómo está mi relación con Dios por medio de su palabra? ¿Cómo está tu relación con Dios por medio de su palabra? Con mi esposa, con mis hermanos, con mis padres, con mis hermanos en Cristo. ¿Cómo estoy en mi trabajo? ¿Cómo creo estar delante de Dios? Y finalmente, ¿qué hago cuando escucho su voz? Hago como que pues no pasa nada, Dios es paciente, esto no es para mí, es para aquel, no, aquel anda bien mal, este peor, hombre, aquel para ellos fue, y ahí me escondo entre las sombras. No, ¿qué hago cuando Dios me habla? ¿Usted desea que Dios le bendiga en todo sentido? Bueno, los que sanamente dijeron que sí, Él lo hace porque Él lo ha prometido.
tenemos que escucharlo. Voy a terminar con esto. Pablo nos detalla el poder de la palabra de Dios finalmente y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, escuche, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, aquí el hombre es cualquiera, o sea, hombre o mujer, de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Útil, es inspirada, soplada por Dios, salió de la boca de Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos. Él sabe cómo, si yo voy a su palabra, Él sabe cómo aplicar las situaciones de mi vida diaria con la palabra de Dios. Él sabe cómo regresarme a una convicción interna cuando me redarguye de cuando estoy haciendo mal las cosas en Dios. Él, porque eso hace la palabra de Dios, para eso es útil, por eso tengo que ir todos los días a ella, para que me redarguya, para que me corrija, es decir, para que me enderece de nuevo. Y cuando dice instruir en justicia es para ser llevado a madurar en todo lo que tiene que ver su palabra. ¿Cómo son tus encuentros y mis encuentros con la palabra de Dios? Si los hay, ¿consideras que Dios te habla? Y respondo a esta pregunta: ¿por qué es útil toda la Escritura? Porque refleja el carácter y los atributos de Dios, y todos van y apuntan a Cristo. Toda su palabra es suficiente. Hebreos 4:12 dice: es la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué significa eso? Y que penetra y discierne todo. Todo lo sabe Dios de ti y de mí. Y cuando yo me expongo a su palabra, esa palabra es viva, es decir, Dios pone vida en mí para que yo pueda obedecerla por medio del Espíritu Santo, para que yo pueda obedecerla, amarla, obedecerla, vivir para ella. Y eficaz, es decir, el poder de Dios, mediante el poder de Dios, por el Espíritu Santo, es que podemos hacer lo que Él quiere y vivir como Él quiere y confiar en lo que Él quiere. Porque si no, no tiene ningún sentido, mis hermanos. No tiene ningún sentido que yo sepa algún texto pero no lo crea, porque no confío en el autor. Dios habla a través de su palabra. Su palabra es viva, tiene poder, es eficaz, logra su objetivo en nosotros, pero debo desearla. Amén. Vamos a ponernos de pie, quienes puedan hacerlo, y vamos a orar y a darle gracias a Dios y a pedirle que nos ayude, porque necesitamos su ayuda. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias, Señor, por guardar tu palabra, Señor, a través de los siglos, con tantos hombres que participaron, Señor, a los cuales cargaste con tu palabra, soplaste tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hoy tenemos esta palabra en nuestro idioma. Gracias, Señor, por todas las riquezas, por toda la herencia, Señor, por toda la verdad que hay en ella. Pero gracias por la obra de tu Hijo. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, en el cual toda tu palabra se centra, Señor. Es en Él, es por medio de Él, es el que llena todo en todos. Es suficiente, Señor, en nosotros.
es suficiente tu palabra, Señor. Ayúdanos porque sin duda seremos probados el día de mañana, el día de hoy, Señor. Así como probaste a ese pueblo antes de entrar a la tierra. Tu palabra dice que fueron probados para ver si andarían en tu ley o no. Y nosotros queremos, Señor, conocer tu palabra. Ayúdanos a entender. Ayúdanos a entender, Señor, que sin tu palabra pues vamos como un barco a la deriva. Nos perdemos de todo, Señor, lo que tienes para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestros hermanos. Señor, tu palabra dice claramente que por medio de tu palabra creceremos para salvación. Queremos crecer, queremos avanzar, Señor, bendecir a otros con nuestra vida, con nuestras actitudes, Señor, no quedarnos atorados. Señor, y si hay algunos aquí que no te conocen, que tú no los has salvado aún, que ellos no se han arrepentido de sus pecados, pues haz una obra, que tu Espíritu Santo haga la obra en cada uno y les convenzas tú por medio de tu Espíritu Santo, que traigas vida, Señor, dentro de ellos, para que podamos reconocer y que puedan reconocer tu palabra y amarla, Señor, y vivir por ella, vivir para ella. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues Dios les bendiga. Si Dios quiere, nos vemos aquí el miércoles. Continuamos con la reunión, ¿sí? Dios les bendiga, hermanos.